Vámonos a la palabra. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta tarde, Dios, ponemos este tiempo de prédica en tus manos. Bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres siempre el que dirige esta prédica, desde la oración, este culto, alabanza, Señor. Pero hoy habla tú, Dios. Háblame, dígale al Señor esta tarde el tema que has puesto para esta iglesia local, Señor. Que tu palabra, Señor, trascienda aún más allá de Temimilcingo, Morelos. Padre, en el nombre de Jesús decimos todos, amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando, Dios nos ha estado hablando acerca de semillas y semillas de bendición. He estado compartiendo, ya esa es la cuarta, ¿verdad? Hice una saga, gracias al Señor, y hablando cómo Dios ha bendecido a su pueblo desde que comenzó con 70 personas, cómo Dios bendice a una gran nación, el pueblo de los hebreos. Después estuvieron en Egipto, crecieron, se multiplicaron, eran más de 3 millones. Cuando salieron de ese cautiverio, vienen las promesas, los pactos con Abraham. Hablamos de las bendiciones de Isaac. Creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y hemos estado hablando de bendiciones, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Hace 8 días hablé de la casa de Obed-Edom, pero también hablamos acerca de las bendiciones que Dios le puso a su pueblo. ¿Se lo recuerdan? La Mezuzá era aquella bendición de Deuteronomio donde habla que cada judío recuerda el cautiverio en Egipto y en sus hogares en Israel actualmente. Algunos tienen en los hoteles la protección divina de Dios. Y seguimos con las bendiciones, pero esta tarde quiero hablar acerca de el Espíritu Santo, y también hay malas semillas. Y hablando la palabra, vaya conmigo rápido, Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a leer versículo del 7 al 12. Yo le puse a este tema, el Espíritu Santo está quitando las malas semillas. Toda la hierba tiene que estar, ¿verdad?, echada afuera. Dice la palabra, nuevamente, Mateo 3, 7, 12. A los que nos ven por Facebook, bueno, Dios los bendiga, y va a aparecer en tu pantalla. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto lo está recordando el primo hermano de Jesús, y me refiero a Juan el Bautista, hablando cuando él está bautizando. Pero algo que dice la palabra, dice que él bautiza en agua para arrepentimiento, pero aquí habla de Jesús. Pero el que viene tras mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algo que he estado leyendo y algo que he estado hablándome el Señor en la oración. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes, levante su mano, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Hablando, levante su mano. Bueno, 1, 2, bueno, son pocos. Gracias a Dios ya la mayor parte tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo, mis amados hermanos. Pero la iglesia de hoy necesita la llenura del Espíritu Santo. Y algo que te puedo decir, cada hijo de Dios
necesitamos el poder también del Espíritu Santo, pero también, amados, hemos estado hablando de la llenura. Y creo que el Espíritu Santo en una iglesia, estoy hablando de hoy, de malas semillas o malas hierbas. Hoy el Espíritu Santo quiere erradicar de tu vida cada palabra, obra y actitud que no glorifica a Dios Padre. Escúchalo. Tus actitudes, tus enseñanzas, tus malas, o más bien me enfoco en tres cosas. La introducción habla que lo que Dios nos está hablando es, el Señor quiere quitar de nosotros defectos de nuestro carácter, en pocas palabras, malas semillas. Otra cosa, las malas actitudes como semillas, mala hierba, lo que va a contaminar tu vida, tu ministerio. Y otra, cuando eso se dejó en tu vida, va a empezar una raíz de amargura. ¿Y a qué me refiero? Voy más adelante. Usted podrá decir que es cristiano, que es un hijo de Dios, pero como el Señor con cada uno de nosotros trata muy diferente. Y también hablando de las bendiciones, hay gente que en lugar de bendecir, dan un maldecir. Y la iglesia, escucha, necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a redarguir, hermano. Nos va a corregir la palabra, nos va a enseñar, nos va a bendecir. Pero muchas veces cuando usted tiene un mal carácter, lo vas a reflejar en una mala actitud. Escúchalo. Y cuando tienes una mala actitud y no te humillas delante de Dios, puede haber falta de perdón, puede haber amargura, puede haber soledad, puede haber muchas cosas que te estén dañando interiormente. Por eso, si tú y yo necesitamos al Espíritu Santo todos los días, la obra y la mala actitud que no glorifica a Dios tiene que salir de nosotros. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, Malaquías 3, 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Voy más adelante. Dice la palabra de Dios, Malaquías 3, 2, 3. El Espíritu Santo aún en el Antiguo Testamento ya existe y es llamado el Rúa. Y desde el Antiguo Testamento y la palabra desde Génesis, Apocalipsis, la palabra es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, revelada a 40 personas. Pero dice en Malaquías algo muy importante, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Si tú te das cuenta, amados hermanos, cuando no tenemos nosotros una vida con el Señor, me refiero, no hemos llegado a la vida cristiana, nuestra vida está desordenada, lo hemos enseñado, y tenemos malas actitudes, tenemos mal carácter, tenemos muchas cosas que podemos nosotros estar arrastrando desde nuestros antepasados, y algo que enferma al hombre es la amargura, que es un espíritu. Cuando tú y yo podemos decir, esa persona me dañó, ese cuate me hizo daño, hace muchos años, hace meses, hace días, y usted no ha sabido perdonar. Usted tiene que aprender a soltar el perdón. Ahora vamos comenzando con este tema. Mateo 3:11, ya lo leímos, pero dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Jesús, Él bautizará en Espíritu Santo y verdad. Quiero hablar de 4 verdades
acerca de características del Espíritu Santo como fuego. ¿Quién dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Espíritu de hechicería y brujería, hoy se va a ir en el nombre de Jesús. Espíritu de burla, hoy te largas en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura, de soledad, hoy te largas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 4 características que tiene que ver el Espíritu Santo como fuego. Te voy a contar la vida de Elías. Yo sé que ya muchos han leído la Biblia y se la sabe usted de memoria. Ve conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 18 al 39. Número 1. Primera característica del Espíritu Santo como fuego: el fuego quema, diga conmigo, toda impureza en nuestra vida. El fuego quema toda impureza en nuestra vida. Yo creo que tú has escuchado acerca de Elías el profeta. Este capítulo 18 me encanta porque va el profeta vagando por el desierto, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo hay un calor intenso, cómo hay también, mucha hambre, pues no ha llovido, y se encuentra Acab y Abdías y se dividen. ¿Sabes qué? Vamos a buscar un profeta. Y van caminando, van buscando a Elías hasta que lo encuentran. Abdías era una buena persona, pero Acab se alejó de los mandamientos de Jehová. Acab le dio la espalda a Dios. Acuérdate que Acab era el rey y Acab era el esposo de Jezabel, aquella reina que mataba a los profetas. Pero comienza aquí algo que es la restauración del altar en adoración y tiene que ver con fuego. Primer libro de Reyes 18, del 18 en adelante. Y él respondió: yo he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le dice a este Acab: tú has dejado los mandamientos de Dios. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ponga atención. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar
de Jehová que estaba arruinado. Número 1, Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Diga conmigo con el 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo. Este capítulo puedes ver, está un profeta que queda solo, porque esta Jezabel, la reina, mató a todos los profetas. Pero hay un también siervo, Abdías, que él ha guardado a 50 profetas. Pero Acab es malo. Acab quiere matar a Elías. Y algo que les dice: ahora vamos a ver quién es el Dios efectivo de todos. Y están durante 450 de los Baales paganos y ponen el buey, ponen todo para hacer una ofrenda, pero su Dios no responde. Yo puedo ver al profeta Elías diciéndole: pues a ver, díganme, yo tengo un Dios poderoso. Y entonces cuando él restaura, porque él restauró en un tiempo, puso en orden ese altar, llegó un rayo o como un trueno y consumió el altar. Quiero decirte 4 puntos aquí, iglesia. El fuego que quema toda impureza en nuestra vida. Elías ya tuvo una confrontación con 450 Baales, pero en el monte también podemos ver cómo Dios se manifestó en su gloria. Cuando tú y yo entendemos acerca del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quiere quitar de nosotros unas cosas malas, tú no puedes llegar al altar de Dios y ordenarlo si tú tienes falta de perdón, si tú traes ira contenida, si tú eres una persona burlona delante de Dios, juzgas, criticas, señalas, etcétera. Número 1, escucha lo que hizo Elías. Elías organizó el altar de Dios que estaba arruinado. Escúchalo, el altar de Dios tuvo que venir ese profeta y lo ordenó. Número 2, uno de los requisitos para que el fuego caiga es que el altar esté en orden. Hablamos de nuestras vidas, hermanos. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. La pregunta es para ti esta tarde: ¿cómo está el altar de adoración en tu vida íntima con Dios? Porque quizá puedas venir a la iglesia, pero hermano, eres desordenado, no llevas una secuencia en tu vida propia, en la devoción. Un día estás bien alegre aquí cantando, danzando, y otro día por acá estás maldiciendo, haciendo cosas. ¿Cómo está tu altar de adoración? Pregúntate, ¿eres tú? El número 3, un altar arruinado no recibe el fuego de Dios. ¿Cómo está nuestra vida en la intimidad con Dios? Recuerda que Elías era este profeta y era el único profeta que quedaba de parte de Dios. Pero Acab quería matarlo.
Satanás siempre va a tratar de matar, destruir y robar. ¿Cierto o no? Lo dice Juan 10:10. Y si hay un altar arruinado, no va a recibir el fuego de Dios. Punto 4. Una vida espiritual desordenada, ausente, escúchalo, Dios me ha estado hablando en disciplinas, ausente de una disciplina, no es apta para recibir la gloria de Dios. He estado viendo con los asistentes y con los nuevos líderes, hermanos, planes acerca de cómo planear, acerca de tu vida personal, acerca de tu vida ministerial, y creo que si usted no tiene alguna meta y no sabe para dónde va, la verdad, estás como dando vueltas en un carrusel y así estás y así estás. Y podemos estar en la iglesia así, en tu grupo familiar y todo, porque no hay, escucha, en tu vida principalmente, algo que esté glorificando a Dios. Y escúchalo, hermano, el fuego quema toda impureza en nuestra vida. Todo lo que estaba los Baales haciendo era para agradar a un Dios pagano. ¿Y qué es lo que pasó? No se manifestó. O sea, su Dios, por más que se tasajearon, pues se cortaron, empezaron a hacer rituales, no pasó nada. Pero sin embargo, este profeta Elías viene, organiza el altar, acomoda las piedras, madera, el buey es desatado, habla de agua, que también el agua es un símbolo del Espíritu Santo, pero viene un rayo. Yo creo que cuando ellos vieron esto, todos se postran y más adelante, dice la palabra de Dios, dice Elías, ve, destruyanlos a todos y los matan. Algo que te puedo decir, aquí hablo de malas actitudes. La vida espiritual desordenada, malas actitudes, ausente de una disciplina, no es apta para recibir la gloria de Dios. El fuego espiritual quema las impurezas. Amén. Ahora, las malas actitudes de nuestra vida deben de ser quitadas y dejar que el fuego del Espíritu Santo quite todo lo malo. La pregunta es para ti, ¿qué está obstruyendo las bendiciones de Dios a tu vida personal, a tu vida ministerial, a tu vida espiritual? Aleluya, no se me duerman. ¿Qué está obstruyendo tu vida espiritual? Cuando puedo ver yo esto de malas actitudes, estaba leyendo acerca de las malas actitudes en nosotros se van a reflejar. ¿Escuchó? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Y pasa el hermano de repente o la hermana y no te saluda en la iglesia. Deja la iglesia allá afuera, donde las conoces, que van a la iglesia y son cristianas, pero malas actitudes. Lo reflejamos, hermano, en un lenguaje corporal. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? La mueca, esto. No habrá, escucha, no puede haber un altar arruinado y ese eres tú. Pero algo, una vida espiritual desordenada, ausente de una disciplina, no es apta para recibir la gloria de Dios. Debemos de decirle al Espíritu Santo, quema toda impureza. Vamos hablando de impureza. Dios destruyó a través de ese profeta a los Baales, pero también les demostró quién es Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra. Dios habla a nuestras vidas a través de un hermano o una hermana. Y te puedo decir algo, hermano, cuando estamos pasando por lugares difíciles o tiempos difíciles, Dios puede usar hasta un niño para hablarnos la palabra de Dios, hasta un adolescente. Dios usa al que Él quiera. Dios usó a este profeta para restaurar un lugar de adoración. ¿Cómo está la vida íntima con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo estás
teniendo un lugar de adoración en tu casa, un lugar donde el fuego del Espíritu Santo está quemando toda impureza, malas palabras, malas actitudes, donde está el Espíritu Santo quemando toda obra de maldad. Pero si usted está dejando todo eso, bueno, es un tiempo para que le pidamos a Dios: Señor, quita toda impureza. Tú eres el único que puedes restaurar mi hogar. Esos matrimonios que están pensando en divorciarse, aquellas niñas que están pensando abortar. ¿Sabes que tengo una carga por aquellas chavitas que están abortando, por tanto feminicidio que estamos pasando en nuestro país? En Morelos, penoso segundo lugar. Tantas cosas acerca de del género. Ya no puedes hablar muchas cosas porque Facebook ya te bloquea. Pero hermanos, el fuego de Dios va a consumir toda impureza. El fuego espiritual consumirá todas las impurezas. Necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Usted y yo necesitamos pasar más tiempo con Dios. Número 2, el fuego purifica. Ve conmigo, Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, Primera de Pedro 1, 6 al 8. Primera carta de Pedro, del versículo 6. Primera de Pedro 1, 6 al 8, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos se alegran y se gozan cuando atravesamos pruebas? A veces no decimos amén. A veces ya no sabemos cómo vamos a salir de la ratonera. Ya el ratón ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, dicen por ahí. Pero ¿para qué te enseña? ¿Qué nos enseña Dios en las pruebas? El fuego también purifica. Y escucha esto, hermano. Primera de Pedro 1:7, me quedo con para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada en fuego. Así como las impurezas de los metales le sacan todo eso en el fuego, usted vea cualquier metal, el oro por ejemplo, más de 400 grados centígrados, o no recuerdo bien la temperatura, hermanos, pero tiene que ser purificado para que haya un buen líquido y de ahí puedan hacer pues cada uno de los artesanos algo hermoso. Así es con nosotros lo que hace Dios. Nuestra fe debe ser probada de esa manera. Por eso todo cristiano necesita pasar por pruebas. ¿Está de acuerdo usted? Yo digo, Señor, hay personas que dicen, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué, Dios? ¿Por qué a mí? Hermano, es necesario que pasemos por diferentes pruebas para que el Señor empiece con su fuego que purifica a ver de qué estamos hechos. Y voy para allá. Aquí te hablo del carácter. Dos definiciones del carácter. El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona. El temperamento es el aspecto biológico o instintivo, viene de la herencia y es innato en el ser humano, es decir, se nace con él. Pero escucha, en cambio el carácter es la parte de la personalidad que se construye a través de la convivencia con otras personas. Es lo que moldea al temperamento a partir de lo que experimentamos. La vida de Moisés
Puedes ver la vida de Moisés en el Antiguo Testamento, que Moisés, bueno, su mamá lo puso, dice la palabra, muchos dicen en la cuna de Moisés, donde iba el bebé, eran ramas, hermanos, lo puso en el río, llegó a palacio ese bebé, lo recoge la hija de Faraón, y bueno, su nodriza es su propia madre. Crece en las mejores escuelas de Egipto Moisés, crece con los mejores lujos, la mejor educación, etcétera. Pero recuerda que Moisés era hebreo, y cuando Moisés ve que hay injusticia, están golpeando a uno de sus parientes hebreos, él va y mata a ese capataz y sale huyendo, y va 40 años al desierto, donde lo lleva Jehová, salud, y donde está ahí atravesando un desierto donde no ve nada. Pero escucha, los desiertos en la vida cristiana son para pasarte por pruebas, para ver si vas a dejar el ministerio, si vas a dejar la iglesia, si vas a dejar en pruebas a Dios y vas a solucionar tú tus problemas, o vas a dejar que Dios empiece a obrar en medio de cada situación muy fuerte. Aquí tiene que ver con carácter. Una persona que tiene un carácter débil, si no sabe gobernar su casa, no va a saber gobernar una iglesia, un pueblo, un grupo familiar, porque hablamos de carácter. Ya naciste con rasgos diferentes, pero escucha algo, hermano, aquí algo en el discipulado. Dios a través del discipulado puede cambiar nuestro carácter. ¿Y qué me refiero? Porque quizá usted y yo llegamos a la vida cristiana y el Espíritu Santo nos empieza a purificar en una área, por ejemplo, que usted era bien rezongón o bien rezongona. Hermano, haga esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto o no? Y es cuando viene Dios, empieza a purificar tu vida y empieza a haber un cambio. La vida de Moisés. Ve conmigo a Hechos 14, 22. La Nueva Versión Internacional. Te voy a leer esta porción de la Biblia. Estamos hablando del fuego que purifica, y estoy hablando del carácter, porque algunos de nosotros tenemos un carácter colérico, pero tiene otras, también hablando del tipo de carácter sanguíneo, melancólico y flemático y colérico. Hechos 14, 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Estoy hablando de la Nueva Versión Internacional, en Hechos 14, 22. Hay muchos libros que usted puede leer, pero vea la vida de Moisés en la palabra. Vea la vida de Elías. Elías es un hombre con sujeto a pasiones como nosotros. Y le digo del capítulo 18 porque está bien metido. Derrotan a 450 Baales. Pero usted vea el capítulo 19 del primer libro de Reyes, y Elías está siendo perseguido por Jezabel y tiene miedo. Y se mete a una cueva y tiene que venir Jehová y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sal, sal, sal. A veces, amados hermanos, cuando tú y yo atravesamos por pruebas, usted es como la tortuga. A veces tiene un problema y en lugar de resolver ese problema, mete la cabeza, no afrontas el problema. Pero si eres una persona que tienes carácter, yo creo que venga uno, dos problemas, usted va a tener la sabiduría de Dios para decir: esto va a ser así. Pero muchas veces te debilitas, muchas veces te desanimas, y muchas veces empiezas a juzgar a los demás de los problemas tuyos, culpas a tu esposa, culpas a tu padre, a tu mamá, a tus hijos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que moldear el Espíritu Santo en nuestras vidas? Carácter. El Espíritu Santo purifica nuestras vidas. Estoy hablando de las actitudes. Las actitudes se van a ver, se van a reflejar, pero tu carácter es lo que define quién eres.
Estaba leyendo, o leí hace años, un libro de John Maxwell, 21 cualidades de un líder, y habla de un señor que inventó un avión. Y ese señor empieza a tener pérdidas millonarias. Y sin embargo, ese señor empieza y dice, tengo que saber qué está pasando con ese avión. Dice que fue, se subió y empezó a escuchar la falla en el aire, hermanos. Y él tomó una decisión, voy a meterme a ver qué es el asunto. Desafortunadamente perdió millones, sí, pero ¿sabe una cosa? Arregló el problema y sigue vendiendo sus aviones. Lo que define tu carácter, amado hermano, es la presencia del Espíritu Santo. Llegaste a la vida cristiana, empezaste a caminar en la obra del Señor y ahora Dios, a través del discipulado, usted va a ir creciendo. Pero no te digo que la vida cristiana es color de rosa, jamás les mentiría, porque cada uno de nosotros va a atravesar sus pruebas. Cada uno de nosotros va a atravesar dificultades en la vida cristiana. ¿Y ahora qué hago? Dios, ahí está el Señor. Yo creo que Moisés tenía mucha relación con Dios y pudo haber estado en el desierto los 40 años y ver a la zarza, pero hasta que tuvo un encuentro con la zarza ardiente, encontró algo personal con el Señor, el fuego. Se manifestó a través del fuego, Jehová. Quizá usted orando, intercediendo en su habitación, sientas un calor y ese calor empiezas tú a sentir cómo Dios empieza a purificar tu vida. Situaciones dolorosas, problemas con los hijos, la familia, todas las áreas, hermano, ahí el Señor empieza a purificar. Necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Número 3, el fuego alumbra. Dice la palabra de Dios que el pueblo en Éxodo 17:21, te hablo de la gloria Shekinah o Shekinah, y Jehová iba delante de ellos de día y es en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo 17:21. En los días más oscuros el Espíritu Santo alumbrará nuestras vidas. Ve conmigo a Éxodo capítulo 13, 20 al 22. Éxodo 13, 20 al 22. Para aquellas personas que dicen, ¿por qué me abandonaste, Diosito? ¿Por qué me dejaste en esta situación? Hermanos, no es Diosito, es Dios con D mayúscula. El pueblo de los hebreos sale de Sucot. Y para que tú sepas, los judíos nombraron la palabra Shekinah, que quiere decir Él hizo habitar, pero nunca la vas a encontrar Shekinah ahí en la Biblia. Y algo que dice la palabra, Éxodo 13, 20 al 22, y partieron de Sucot y acamparon a Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Has escuchado alabanzas de la columna de fuego y todo esto? La gloria descendía al tabernáculo, pero la Shekinah, lo que quiere decir Jehová, Él hizo habitar su presencia ahí, jamás se apartó. Nuevo Testamento habla la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y nunca se apartará la presencia de Dios. Amado hermano, quizá usted se ha sentido alejado, o usted dirá, estoy orando y no siento la presencia, estoy orando y no siento esto, Señor, ¿qué le voy a hacer? Escucha algo, Dios alumbrará tus pensamientos, sabiduría ante todo. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia como parienta. Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. ¿De dónde viene la sabiduría? De parte de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas,
Proverbios 8. Cuando tengas tú falta de sabiduría, dice la carta de Santiago, vaya y pídesela a Dios. ¿Qué voy a hacer? Quizá usted es muy autosuficiente, muy bien. Pero la palabra de Dios, si eres temeroso de Dios, si usted es humilde, si el Espíritu Santo te poncha el ego, el orgullo de que tú lo sabes todo y le haces caso, hágase su voluntad, dice Mateo. Pero ¿qué dices tú? Yo voy y hago esto, y después te estás dando golpes de la cabeza y diciendo, ¿por qué fallé? ¿Por qué esto? La Biblia es el libro que nos va a alumbrar. Lámpara es a mis pies. Termino con el número 4. Necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. El fuego calienta y quema toda raíz de amargura. Hay un pensamiento de John Wesley o Juan Wesley, y él habla acerca de la oración. Yo pongo mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Amado hermano, cuando usted pasa tiempo con Dios, tu rostro cambia. Cuando usted está orando, usted se ve diferente. Pero usted, cuando no ora, te estoy hablando de las actitudes, cuando usted no ora, intercede, y mire, y a veces hacemos una pregunta, ¿qué libro estás leyendo? Sofonías, y ni siquiera has leído Sofonías. ¿Qué libro estás leyendo, hermano? Estoy en Evangelios. ¿Qué evangelio? Dicen por ahí, le meto como los cohetes, a ver, te aviento el cohete para ver qué estás leyendo. Si eres honesto, lo vas a contestar a la primera y no vas a titubear. Pero vamos para allá. El Espíritu Santo es como el fuego que calienta y quema toda raíz de amargura. Una persona que vive engañada o en falta de perdón, o que tiene mucha ira, o que tiene mucha angustia, o que tiene mucha depresión, actualmente como lo mandan los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, puede brotar una raíz de amargura cuando hay soledad, cuando hay falta de perdón. Amén. Ve conmigo, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sean contaminados. Hermanos, malas semillas. Dios nos ha hablado de muchas bendiciones, pero también usted es el que pone freno a las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Malas semillas, una mala actitud puede separarte de la presencia de Dios. Ya no voy a la iglesia, ya no quiero nada contigo, Dios. Le pasó a Acab. Le dijo a Elías, te alejaste de la presencia de Dios. Y algo que te puedo decir, algo que nos puede alejar de la presencia de Dios, hermanos, encontré esto. Nuestras malas actitudes se reflejan en nuestra vida espiritual. Nuestro rostro dice todo. Siendo malagradecidos, soberbios, altivos de corazón, la ira, ¿verdad? Y bueno, la falta de perdón. Y esto afecta nuestro carácter. Y explotamos por cualquier problema. Pero escucha algo, empezamos a maldecir. O sea, ya te enojaste, pero ya sobrepasaste, hermano, y afectaste a los de tu alrededor. Empezaste a maldecir y el corazón de tus hijos los afectaste. Quizá llegó tu hija del colegio, de la escuela, o tu hijo, y dio una escena con el papá, la mamá, y esa raíz se le quedó aquí a tu hijo de miedo, de soledad, o te sigues peleando tú como pareja y sigues tratando mal a tu familia, y esa raíz de amargura la sigues reflejando
porque no has perdonado a una persona del pasado que te hizo mucho daño, y cuando te la encuentras de repente en el caminar, te pones mal y empiezas a maldecir. Ten cuidado, porque puede brotar una raíz de amargura, dice la palabra. Usted dice, bueno, Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo, necesito del fuego de Dios. Sí, hermanos, todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque solamente el Señor es el que nos va a convencer de pecado. Solamente Dios es el que puede quitar todo esto. Esas buenas bendiciones que Dios manda para tu hogar. Te digo una cosa, tiene que ser restaurado primero un altar de adoración. Pásale, grupo de alabanza.